Biblias. Vamos a hacerlo en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Gloria a Dios. En el capítulo 6, el verso 3. Hoy vamos a hablar un poquito del arca de Dios. Yo me olvidé, a ver si José puede ubicarme ahí en una presentación que habla del arca, que está ahí en la computadora, y podemos poner las figuras del arca, porque me gustaría entonces que nos ayude tener una imagen de lo que era el arca de Dios, ¿sí? Entonces, encontramos en Segunda de Samuel capítulo 6, verso 3. Bueno, nos podemos poner de pie entonces. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, el verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Amén, hasta aquí. Vamos a darle gracias al Señor. Le voy a pedir a Harold que nos conduzca en una oración, por favor. Padre, Señor, sí, Señor. Queremos hacer que tu palabra sea, Señor, hablada en este día. Gracias, Señor. Señor, escucharte a ti, Señor, y saber lo que tú quieres para nosotros en este día. Sí, Señor Jesús. Ayúdanos no solamente a ser oidores, pero hacedores de ellas, Señor, y que podamos poner en obra, Señor, cada una de las cosas que tú nos dices, que tú nos hablas. Gracias, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Toma asiento, hermanos. Gracias, José. Ese es el que queríamos poner ahora expuesto. Ahí tenemos la figura del arca del pacto. Luego vamos a hablar un poquito de esto, pero quiero decirles de que esta reflexión o mensaje no es muy popular. A quienes se pueden molestar por estas cosas que vamos a hablar. Hay otros que les va a caer muy bien, a otros les va a caer muy mal, a otros les va a caer así. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de una condición espiritual. La condición espiritual que se requiere para poder tener y gozar de toda la bendición de la presencia de Dios. La presencia de Dios todos sabemos que es la instalación de Dios en nuestros corazones. Hoy en día Dios ya no habita en templo hecho de mano de los hombres. En la antigüedad, especialmente en el tiempo de la ley, encontramos de que Dios se manifestaba o habitaba en un tabernáculo, y especialmente sobre esta arca. Esta es la famosa arca del pacto. En esta arca del pacto era de dimensiones bastante reducidas, ¿verdad? Era una caja de madera de acacia revestida en oro de algo más de 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. El codo es una medida bíblica. Pero bueno, tenía estas 2 barras laterales que eran la herramienta para poder transportarla. Allí los sacerdotes eran los únicos que podían transportar el arca del pacto. No vamos a entrar en detalles acerca de esta arca, pero sí podemos entender de que en esta arca o sobre esta arca, especialmente sobre esa figura que hay sobre el arca llamada propiciatorio, que está allí rematada, ¿verdad?, con 2 ángeles que extienden sus alas, y sobre ese lugar se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Este artefacto, el arca del pacto, estaba por instrucciones que había recibido Moisés,
en el tabernáculo que Dios le mandó construir mientras ellos estaban en el desierto. Recuerden que Israel estuvo 40 años en el desierto. Entonces, Dios le había dado instrucciones a Moisés cómo él tenía que construir ese tabernáculo y de qué manera constituir una clase sacerdotal para poder de esa manera permitir que la nación de Israel pudiese tener contacto con Dios. Recuerden que el contacto con Dios había sido roto, ¿verdad?, entre Dios y el hombre, cuando nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén y fueron expulsados de aquel lugar. Pero ahora Dios tenía un plan, porque Dios siempre tiene un plan. Amén. Y era restablecer, ¿verdad?, la relación con el hombre. Entonces, en ese plan fue que Moisés recibe las instrucciones para la confección de esta arca y también del tabernáculo. Aquí vemos entonces que esta arca, como ya dijimos, el propiciatorio de oro que estaba encima, esta arca era como un cajón y tenía 2 puertas, y dentro del arca se guardaba una vasija de oro que contenía el maná con el cual la nación de Israel había sido alimentada en el desierto. También estaba la famosa vara de Aarón que había reverdecido. Recuerdan, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Y por supuesto, también el arca contenía las tablas de la ley de Dios. Pero esto tiene una enseñanza muy profunda que no vamos a estar ahora, por razón de tiempo, dando, porque mi objetivo es otro, ¿verdad? No lo que hay en el arca en sí, sino lo que representaba el arca para la nación de Israel y lo que representa para hoy en día para cada uno de nosotros, que es la presencia de Dios. En aquellos días el arca significaba o representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Cuando esta arca salía del tabernáculo era cubierta para que nadie la mirara. Solo los sacerdotes podían manipular el arca del pacto, y se cubría para que ningún ojo se pusiera sobre el arca del pacto. No se podía tocar, nadie la podía tocar, a excepción de los sacerdotes. Entonces, cuando el arca del pacto era transportada, se cubría. Y entonces Israel era un pueblo nómada en el desierto, se movía de un lado para otro, montaban sus carpas, y el arca del pacto era el centro del tabernáculo, y también el tabernáculo era el centro de la nación de Israel. Creo que en la presentación, creo que en el primero o el segundo, nos muestra cómo estaba establecido el tabernáculo. Le voy a pedir a Rafael, por favor, entonces que me muestre la primera o segunda foto que hay en la presentación. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, se cerró entonces. Entonces yo sigo, si después lo encuentras, yo sigo para no interrumpir entonces lo que venimos hablando. Quería mostrarle sencillamente cómo estaba dispuesta, ¿verdad?, el tabernáculo y cómo la nación de Israel estaba alrededor del tabernáculo. Ahora, entendiendo esto, que el arca representaba, ¿verdad?, la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, entonces tenemos en claro la importancia que tenía el arca para el israelita. Y la importancia para nosotros entender que la presencia de Dios es lo más importante para cada uno de nosotros hoy en día. Hoy en día ya no es necesario construir o tener un arca de este tipo, ni tampoco construir un tabernáculo, ni mucho menos construir ya un templo como luego los israelitas construyeron en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, el famoso templo, que luego fue destruido por los ejércitos o el ejército romano en el año 70 de nuestra era. Todo eso quedó destruido. Pero ¿cuál fue la intención, el propósito de Dios para su plan? Fue precisamente mostrar de que realmente no era necesario ya más
tener objetos a los cuales acudir para poder relacionarse con Dios, porque ahora, luego que vino Jesucristo y murió por nosotros, a través de Jesús, el hombre puede obtener una relación plena con Dios, una relación a través del único mediador que puede permitir que el hombre se relacione con el Creador, con nuestro Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por eso? Bendecido el nombre del Señor Jesús. El único mediador que nosotros tenemos para con el Padre es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. O sea que esto no es una religión, era una religión para los judíos, para el israelita hasta el día de hoy, el poder acudir a estos elementos que hoy la nación de Israel no los tiene, porque obviamente no tienen un templo. Entonces ellos hoy en día, al carecer de un templo, acuden a una sinagoga para estudiar la palabra de Dios. Yo quiero decirle, querida hermana, querido hermano, que ya hoy en día no se necesita de un templo, ni una sinagoga, ni se necesita de un tabernáculo, y ni siquiera se necesitan de estas paredes, de un lugar específico, ni de una catedral o de una llamada iglesia para que Dios se manifieste a los hombres. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombres. Dios habita en lo que su mano ha hecho. Hoy en día, a través de este único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, Jesucristo, nosotros somos la casa de Dios, somos la habitación de Dios. A Dios lo tenemos en nuestro corazón, porque es la mano de Dios que ha hecho este templo. Y usted puede golpearse en su pecho y decir: gracias, Señor, porque tú habitas en mi corazón. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender de que la inutilidad de toda clase de edificio, de toda clase de instalación para poder relacionarnos con Dios. Para relacionarnos con Dios no necesitamos un edificio, necesitamos tener un corazón para Dios. Amén. Y ahí es donde yo me quiero basar en esta hora. Porque tener un corazón para Dios nos asegura, escuche, las bendiciones que emanan de la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, lo vuelvo a repetir, de que la presencia de Dios en nuestra vida es la que nos va a asegurar contar en nuestro interior, en cada uno de nosotros, de todas las bendiciones de Dios. Amén. Pero ahora voy a entrar en otra faceta de lo que quiero explicar. Esto lo dije a manera de introducción para que nos demos cuenta. Aquí tenemos, ¿verdad?, la figura entonces del tabernáculo. Quisiera mostrar más otra figura. Está la primera, creo que es, que se ve más claro. Ahí tenemos cómo era el tabernáculo en el desierto. Dentro de esa tienda que usted ve en el atrio, que todo eso es el atrio o el tabernáculo en sí, pero el tabernáculo en sí era la tienda y estaba dividido en dos partes, un lugar santo y un lugar santísimo. El arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo. Vamos a ver alguna otra foto más que tengamos allí en la presentación para que tengamos una idea más clara de lo que era el arca. Gloria a Dios. Bueno, ahí me avisan cuando vean otra. Ok. Bueno, acá tenemos distintos elementos que estaban dentro del arca. Tenemos otra figura del arca. Aquí vemos la mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso. En fin, acá vemos un sacerdote delante del candelabro, que estos elementos estaban en el lugar santo. El único objeto que estaba en el lugar santísimo es el arca del pacto. Todo esto demás estaba fuera del atrio, el lavacro donde los sacerdotes se lavaban sus manos, y el altar de bronce donde se hacían los sacrificios de los animalitos que se llevaban allí al tabernáculo para hacer expiación por los pecados de la nación de Israel. Gloria a Dios. Sin más abundar en esto, quiero enfocarme en lo que quiero compartir en esta hora, que se trata, como repito nuevamente, la importancia de tener un corazón para Dios.
para realmente gozar de la presencia de Dios. Sabemos que el arca era lo máximo para la nación de Israel. Los sacerdotes en cada guerra, en cada batalla, llevaban el arca, ¿verdad? Allí junto con sus ejércitos. ¿Por qué? Porque eso les aseguraba victoria en la batalla. Saber de que Dios iba con ellos, porque Dios se manifestaba sobre esa arca. Así que el arca del pacto representa la presencia de Dios. Qué importante es saber de que Dios está con uno, porque cuando uno tiene esa certeza, esa seguridad, esa fe de que Dios está con uno, entonces sabe que es más que victorioso. El apóstol Pablo dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Si Dios está con usted, nada ni nadie va a poder con usted. Amén. No va a haber ningún brujo, hechicero, no va a haber ningún demonio, espíritu inmundo que va a estar turbando su vida, porque la presencia de Dios que está en usted va a hacer todo lo que se necesita hacer para alejar todas estas cosas negativas de nuestra vida. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, esto lo sabía la nación de Israel. Por eso cuidaban tanto el arca del pacto y por eso le daban la importancia que el arca tenía. Ahora yo quiero mostrar algo de que hoy en día nosotros, como seres humanos, ¿verdad? La realidad de las cosas es que si usted le pregunta a alguien si es un hijo o una hija de Dios, por ejemplo, todo el mundo le va a decir, claro, todos somos hijos de Dios. Sí, somos todos hijos de Dios. La realidad bíblica es que no es tan así la cosa. Los verdaderos hijos de Dios son los que han recibido a Cristo en su corazón. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, encontramos de que la revelación divina nos muestra que a lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando Juan cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Está hablando de la nación de Israel. Jesucristo vino a los suyos, porque Jesucristo era israelita, era judío, una de las tribus de Israel, ¿verdad? La tribu de Judá. Jesucristo era judío y a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero sigue hablando el apóstol Juan en su evangelio y dice, pero a los que le recibieron, escuche, a los que le recibieron a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los únicos y verdaderos hijos de Dios son todos aquellos hombres y mujeres que han recibido a Jesús en su corazón. O sea que es una falacia afirmar aquello de que todos los hombres son hijos de Dios. No, solo aquellos que han recibido a Jesucristo son llamados hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto, querido hermano? Gloria a Dios. Bueno, si no estamos de acuerdo, igual, ¿sabe por qué? Porque eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero lo importante ahora es que, partiendo de este principio, ¿verdad? Nosotros entendemos también que hay tres clases de personas en esta humanidad. Los creyentes, que se pueden dividir en dos categorías, y los incrédulos. Por eso dije tres clases de personas. Sí, hilando más fino de esta manera, ¿verdad? Pero en realidad son creyentes y no creyentes. Pero los creyentes los podemos bien dividir en dos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, como acabamos de decir, que no todos son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios los que no han recibido a Jesucristo, la consecuencia es que no son realmente cristianos, no son personas creyentes. Son personas que no creen o creen a su manera. Entonces, el verdadero cristiano, como ya dijimos, el verdadero creyente, según la Biblia, es el que ha recibido a Jesús en su corazón. Amén. Ahora, queremos decir de que aquel que se niega a recibir a Jesús en su corazón, lo podemos llamar tranquilamente incrédulo.
Amén. Incrédulo, porque ¿qué significa incrédulo? Alguien que no cree. Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que creyere se va a bautizar, por eso es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esas son palabras de Jesús. Ahora el tema es que podemos entonces comprender que aquellos que no han recibido aún a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces no atesoran la presencia de Jesús en sus corazones. No han invitado a Jesús a entrar dentro de ellos, porque de eso se trata recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibir la presencia de Dios en nuestro interior. Recibir a Cristo es hacer al Señor Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro guía, nuestro consejero. Es recibir todo de lo que tiene Dios para los seres humanos, porque el que recibe a Cristo lo recibe todo. Así que las personas que no han recibido a Cristo no tienen nada. No estoy diciendo que no tienen absolutamente nada como personas, son seres humanos, tienen virtudes como cualquier humano, tienen habilidades, capacidades, conocimientos, tienen muchas cosas dignas y destacar por todos los hombres que hoy aplauden a las personas eminentes de esta vida. Pero no tienen lo más importante que el ser humano debe de tener, que es la presencia de Dios en sus corazones. Amén. O sea que ahí vemos la distinción, los incrédulos de los creyentes. Y aún ahí, dentro de los creyentes, podemos dividir, ¿verdad?, en dos partes a los creyentes. Los vamos a dividir en personas, voy a usar un término más bíblico, carnales y espirituales. ¿Qué quiere decir la persona carnal? El creyente carnal no deja de ser creyente, pero es una persona que no se guía por el espíritu, se guía por la carne. En otras palabras, se guía por su alma, no se guía por su espíritu. Porque su espíritu, a pesar de haber recibido a Cristo dentro de su corazón y haberlo vivificado el Espíritu del Señor a su propio espíritu humano, aún esa persona sigue en un nivel donde demuestra de que a pesar de que ha recibido a Cristo y ha creído en Jesucristo, entonces aún no muestra los frutos que todo verdadero cristiano debe de tener. Frutos que revelan la presencia de Dios en su interior. Amén. Entonces ahí vemos que la Biblia nos habla de que el ser humano es tripartito. Yo esto lo he mencionado en varias oportunidades. ¿Qué significa, pastor, eso de ser tripartito? Bueno, el apóstol nos habla, lo voy a estar pidiendo que alguien me lo lea. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Alguno lo tiene? Lo lee, por favor. Ahí nos habla, ¿verdad?, de tres partes en las cuales el ser humano está compuesto. Esto se trata de todos los seres humanos, creyentes o no creyentes. Amén. El ser humano es tripartito. Y ahí la Escritura nos muestra estas tres partes. ¿Alguien lo encontró? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda parte, volveme a repetir, por favor, David. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, gracias, David, todo vuestro ser, que dice la Escritura, espíritu, alma y cuerpo. Así estamos compuestos todos. Tenemos un espíritu humano, tenemos un alma humana y tenemos el cuerpo. El cuerpo es lo que todos vemos. Nos miramos a un espejo y vemos nuestra figura, nuestro cuerpo. Nos miramos unos a nosotros y vemos el cuerpo, vemos la figura que tenemos delante de nuestros ojos.
Pero detrás de ese cuerpo, dentro de ese cuerpo, existe un alma y existe un espíritu humano. Amén. Cuando aquí el apóstol Pablo nos dice que guardemos irreprensible todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos está hablando de la importancia de mantenernos aptos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos creemos que Jesucristo regresa pronto. Amén. No necesito explicar esto, la Biblia lo enseña. Jesucristo viene pronto. Más a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, entendemos que la Biblia, que es un libro profético, nos muestra el pronto regreso de nuestro Señor. Aunque los incrédulos no creen en estas cosas, pero nosotros sabemos muy bien que Jesucristo viene pronto. Amén. Y todo nuestro ser tiene que estar preparado para ese día del regreso del Señor Jesús. Todo nuestro ser, vuelvo a repetir, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. Amén. Tiene que estar preparado para ese día. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿verdad? Describiendo funciones básicas elementales del espíritu, del alma y del cuerpo. La del cuerpo no es tan importante enfatizarlo, porque todos sabemos que sin este cuerpo, o nos falta un órgano del cuerpo, no podríamos vivir. Por ejemplo, si nos falta el corazón, nos falta el hígado, los pulmones, los riñones, entonces no podríamos vivir. Y sería muy difícil subsistir o sobrevivir si nos faltan los brazos, las manos, los pies, las piernas, aunque eso no quiere decir la muerte, pero sí una grave limitación. Pero todo lo que es cuerpo lo conocemos muy bien. Pero se conoce un poquito menos lo que es el alma. Inclusive se conoce mucho menos lo que es el espíritu humano. Y ahí es de vital importancia que comprendamos, solamente voy a decir esto, que es en el espíritu humano donde se recibe a Jesucristo. Jesucristo viene a nosotros en espíritu. La Biblia nos dice que Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Pero su espíritu es el que recibimos cuando nosotros le decimos sí a Jesús, cuando le aceptamos, cuando le invitamos a entrar en nuestro corazón. Lo que entra es el espíritu del Señor. Amén. Lo mismo sucede cuando hay gente que son contrarias a Dios y hacen pacto con los demonios. Cuando esa gente, ¿verdad?, hace ese pacto, entonces, ¿qué es lo que reciben esas personas? Un espíritu, pero ya es un espíritu caído, es un espíritu inmundo, es un demonio que entra en esas personas y hace habitación de él en esas personas y se anida en el espíritu. Amén. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero para que lo entendamos, que Jesucristo es espíritu. Y cuando usted lo invita a entrar, Él entra. Amén. Él entra, porque Él lo que está queriendo es usar nuestra vida para que su espíritu, para que Él pueda manifestarse en el plano en el que vivimos. Los ángeles son espíritus, los demonios son espíritus. Jesucristo, resucitado, está vivo, pero su espíritu necesita aquí un cuerpo para manifestarse. Cualquier demonio necesita un cuerpo para manifestar su carácter. Por eso, cuando usted ve personas totalmente ajenas a la moral, totalmente ajenas a los principios bíblicos, contrarios, enemigos de la palabra y enemigos de Dios, usted seguramente que está en presencia de alguien que está tomado por un espíritu, habitado por un espíritu contrario a Dios. Recuerde que Satanás es el enemigo número 1 de Dios. Los demonios son enemigos también de Dios. Y ellos buscan cuerpos, entrar en cuerpos, porque los espíritus de esa manera, utilizando un cuerpo,
pueden interactuar en este plano físico que nosotros vivimos. Amén. Entonces, Jesucristo es espíritu también cuando nosotros lo recibimos. Y Él entra en nosotros y entra en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu de Cristo entra en lo más profundo de nuestro ser, se produce algo que permite, que es un milagro, que permite que ese espíritu que estaba separado de Dios, escuche, separado de Dios, aunque ese espíritu humano tuviese cualquier religión de la que el hombre ha propuesto a lo largo de su historia, llámese religión como se llame, porque la realidad de Dios es que Dios no es una religión. Dios no es religioso. Los hombres creen que Dios es religioso, pero Dios no tiene de religioso absolutamente nada. Dios es amoroso, es el creador, y Él quiere tener una relación con su criatura. Una relación es muy diferente a una religión. Para mantener una verdadera relación con Dios, se necesita este encuentro de carácter espiritual, esta experiencia espiritual, recibir el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Porque automáticamente que el Espíritu de Cristo entra en contacto con nuestro espíritu humano caído, es vivificado. Porque el Espíritu de Cristo es verdadera vida. Dígalo conmigo, Jesús es vida. Y cuando el Espíritu de Cristo entra en nosotros, ahí realmente comenzamos a vivir la verdadera vida de Dios. Mientras no tenemos esa experiencia, estamos viviendo separados de Dios, sin la presencia de Dios, sin el arca del pacto en nuestro interior, sin la bendición que emana de la presencia de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro espíritu es vivificado. Vivificado. Ahí comienza un milagro a manifestarse en nosotros. La Biblia, especialmente el Evangelio de Juan, habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice: Maestro bueno, sabemos que vienes de Dios por los milagros y señales que tú haces. Jesús fue al grano y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. No sirve un espíritu caído para entrar en el cielo. No sirve una mente caída para estar en el cielo. Aunque tuviera capacidades, habilidades, conocimientos, aunque fuera una mente eminente, un genio, aunque tuviera esa persona un carácter casi celestial, buena, una persona agradable, una persona admirable dentro de los términos humanos, no puede tampoco entrar al cielo. Pero Nicodemo le responde: ¿cómo, Señor? ¿Acaso un hombre viejo como yo puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer? Y Jesús sigue hablando, capítulo 3 de Juan, léalo después en su hogar completo. Jesús le sigue diciendo que era necesario nacer de nuevo. No podía entender Nicodemo, que era un religioso, escuche, un religioso que conocía la ley al dedillo, pero no podía entender cómo se podía nacer de nuevo. Pero de eso se trata.
Nacer de nuevo significa alguien que tiene un encuentro con Cristo, su espíritu es impactado por el Espíritu del Señor y comienza a establecerse una relación en el interior, en el mismo espíritu del ser humano. Imagínate, si aún no has tenido esa experiencia y has vivido 20, 30, 40, 50 años sin haber experimentado a Cristo en tu interior. Quizás puedas decir de ti misma, de ti mismo, siempre he sido una buena persona. No hago mal a nadie, ayudo al prójimo, me porto bien. Intento hacer lo mejor que puedo. No te sirve eso para entrar al cielo. No tengo muchos pecados, porque sí, en definitiva, algunos he cometido. ¿O no? Algunos, pastor. Pero Dios no me va a juzgar por los pecados. No, tiene razón en eso. Dios no te va a juzgar por los pecados. Dios nos va a juzgar por nuestra naturaleza. ¿Me explico? En el cielo no puede entrar la naturaleza del hombre caído. No importa si tiene millones de pecados esa persona o uno solo. Dios no juzga los pecados, Dios juzga naturalezas. El tigre va a ser siempre siendo tigre y siempre va a necesitar comer carne, pero la oveja nunca va a comer carne, va a comer grama, pasto, porque es su naturaleza. Me estoy explicando, hermanos. Entonces, el que nace de nuevo tiene la naturaleza de Cristo porque nace del Señor Jesús. Y ahí se produce un hombre nuevo. Eso no es religión. No. Eso es una experiencia. Lo que le estoy diciendo, hasta muchos cristianos ni lo conocen. Ni saben. Y aún aquellos quizás que han nacido de nuevo no saben para qué ni por qué. Pero todos debemos de comprender que para entrar en el cielo se va a entrar solo con esa naturaleza nueva. Ahí no importa el carné a la cual estás asociada o asociado, la iglesia en la cual estuviste tantos años, no importa el nombre de la religión, ni cuántos libros hayas leído, por bueno que esos libros sean, ni cuánta instrucción tengas, no importa cuán buena o cuán buenos has sido, no importa ninguna de esas cosas. Lo que Dios mira para que entre en el cielo tiene que ser alguien que ha nacido de nuevo. Yo he sido, alguien me dijo, un buen católico. Y no tengo nada en contra de los católicos. Hay muchísima gente muy buena. Yo he conocido gente muy buena. Pero también he tenido que decirle que si no nace de nuevo, como Jesús le dijo a un hombre religioso y muy bueno como Nicodemo, que si no se nace de nuevo, no se puede entrar al cielo. ¿De qué valen los estudios? ¿De qué valen los sacrificios? ¿De qué vale toda una vida consagrada a una religión y después ser rechazada en el cielo? Solo los que nacen de nuevo pueden contar con la presencia de Dios en su interior. Por eso que el apóstol Pablo también nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Repito, este lugar es un lugar más necesario para reunirnos.
es lo que se reúne en este lugar? La iglesia se reúne, usted y yo, todos nosotros somos la iglesia. Este lugar no es la iglesia. Amén. Nuestro interior ha recibido el Espíritu de Cristo porque un día le dijimos sí al Señor Jesús. El Espíritu del Señor entró y ahí comenzó un cambio. Una nueva naturaleza se gestó y comenzó a crecer ese nuevo ser espiritual. Pero claro, el crecimiento depende del alimento. Todos sabemos eso, el mundo natural nos lo enseña. Alimentemos bien a un animalito y bueno, vamos a consumir una mejor calidad de carne. Alimentemos y cuidemos bien un arbolito frutal y vamos a cosechar buenos frutos. Depende del cuidado y el alimento que se le da. En lo espiritual hay mucha similitud. Depende de lo que comemos. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es verdadero alimento, ese es verdadero pan, esa es verdadera comida. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios es comida para nosotros. Y cada vez que nosotros nos reunimos y compartimos la palabra, lo que está sucediendo es que estamos alimentando a esa nueva criatura, a ese hombre interior, a ese ser que ha sido provocado por un milagro que Dios ha hecho en nuestro interior. Por eso venimos a las reuniones, por eso alabamos a Dios, por eso oramos, por eso estudiamos la Biblia, por eso venimos todas las veces que podemos venir a este lugar. ¿Para qué? Para alimentarnos de la palabra de Dios, verdadera comida que alimenta el hombre espiritual. Una vez alguien me dijo: ¿por qué tantas reuniones? Para comer mejor. Para comer mejor. Cuando voy a la reunión, hago de cuenta que estoy sentado en una mesa de banquete, en donde el Señor me sirve de los más exquisitos manjares celestiales. La nación de Israel comió maná en el desierto. Por eso estamos aquí, para comer lo que el Señor nos da. Y ahí viene la diferencia en los creyentes espirituales y carnales. El que come bien es espiritual, porque alimenta su ser interior. El espíritu se desarrolla fuerte. Pero el que come mal siempre anda flacuchento espiritualmente hablando, débil, anémico. ¿No se ha dado cuenta? Mira lo que pasó con el arca. El arca, es muy larga la historia del arca. Yo tengo que resumirlo. Pero el arca deambuló 40 años en el desierto. Cuando entraron en la tierra prometida, entonces allí el arca estaba con los israelitas, pero sucedieron muchísimas cosas que no puedo mencionar por razón de tiempo. Solo quiero leerles algo. Primera de Samuel, se lo voy a leer. Dice el capítulo 6, el verso 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses el arca en la tierra de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? No puedo explicarlo todo. A menos que usted quiera quedarse hasta las 6 de la tarde.
Yo sé, hay que ir a comer, ¿no? Comamos. Démosle de comer al Espíritu. El arca dice que estuvo con los filisteos 7 meses. Esto pasó antes del verso que hemos leído en el comienzo. Aproximadamente algo más de 20 años. ¿Qué había pasado? ¿Los filisteos quiénes eran? Los enemigos del pueblo de Israel. Los israelitas fueron a la batalla y perdieron, porque la nación de Israel se había vuelto a los Baales, se había pervertido, se había corrompido. Tenían el arca, la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no estaba dentro de ellos, no estaba en su mente, no estaba en su corazón. Usted puede tener la Biblia de memoria, saberla. Yo puedo memorizar algunos pasajes de la Biblia. Conozco personas que la saben de memoria. Y usted le dice, ¿qué dices? 1 Samuel capítulo 6, te dicen el capítulo de memoria. ¡Qué bueno! Tienen la palabra en la cabeza, la mente, pero la tienen en el espíritu. ¿Me explico? Porque cuando la palabra de Dios está, bueno, ya se fue la foto del arca, está en nuestro interior como estaba dentro del arca, del pacto. La palabra de Dios representada por los mandamientos, las tablas de la ley, está dentro de nosotros, va a hacer una diferencia en nuestro carácter, en nuestra vida. Amén. Ahora, Israel descuidó el arca. Los filisteos los derrotaron y se llevaron el arca. Usted lo puede leer en el capítulo 5. A consecuencia de varios pecados de los hijos de Elí, y en el capítulo 5 relata de que el arca estaba en la tierra de los filisteos. Pero ¿qué le pasó a estos hombres incrédulos, paganos? Si usted lee el capítulo 5 de Primera de Samuel, va a encontrar en primer lugar de que metieron el arca en el templo del dios Dagón de ellos. Y dice la Escritura que luego se levantaron por la mañana y aquí que Dagón estaba postrado delante del arca de Jehová. Se fueron a dormir aquella tarde, aquella noche, dejaron el arca ahí. Ahí estaba la imagen de Dagón, el dios de ellos. Al otro día fueron, ¿qué pasó? Dagón postrado. Dice más. Volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, verso 4, dice que Dagón había caído postrado en tierra y delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Ellos querían tener el arca como un trofeo de guerra, pero el arca no sabían, eran ignorantes. Era el símbolo de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué más le sucedió a los incrédulos? Dice la Biblia más adelante, y aconteció en el verso 9 que cuando la hubieran pasado, la mano de Jehová estuvo en contra de la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores, cánceres. El incrédulo, ignorante de lo que es la presencia de Dios, tomaron las cosas de Dios en vano, creyeron que era un juguete,
Creyeron que era una diversión para ellos. Dijeron, ahora el símbolo más importante de los israelitas lo tenemos nosotros, los metemos en el templo de Dagón, y ahora esto nos va a traer gloria, nos va a traer fama, pero que lo que le trajo es ruina y desgracia. El incrédulo que quiere servirse de las cosas de Dios, escuche, no va a obtener otra cosa que eso. Ruina y desgracia, porque no tiene una nueva naturaleza. No ha nacido de nuevo. Si el que no nace de nuevo, a la corta o a la larga, va a empezar a experimentar el castigo, la corrección de Dios. El dios Dagón por el piso. Y las gentes de los filisteos llenándose de tumores. ¿Qué hicieron los filisteos? Consultaron con sus príncipes, sus brujos. Dijeron, no la tenemos que tener nosotros. Usted léalo en su casa. Se la tenemos que devolver a los israelitas. Es probable que esa sea la causa. Es su Dios, no se demuestra. Hicieron un carro nuevo, tirado por 2 vacas que criaban, y dice la Escritura que pusieron una ofrenda por cada una de las ciudades de los filisteos que habían sido azotadas por la plaga de tumores, unos ratones de oro, como compensación, como paga, como una ofrenda para los israelitas. Y dijeron los brujos, si las vacas enfilan para el lado de los israelitas, quiere decir que esta es la causa. Fíjese que las vacas salieron y se fueron sin guía alguna, enfilando para el territorio de Israel. El carro nuevo iba el arca, los ratones de oro. Y los terneros de las vacas quedaron. Era un milagro que una vaca deje a su ternero. Pero ahí estaba el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí estaba el poder de Dios. Las vacas fueron y llegamos a la conclusión para lo que dice la Biblia, capítulo 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamando, y sígalo leyendo, cómo hicieron los ratones de oro, cómo de esa forma se sacaron de encima la desgracia para ellos. Porque la presencia de Dios, escuche, no es para todo el mundo. La presencia de Dios va a bendecir a los que han nacido de nuevo, al pueblo de Dios, a las hijas, a los hijos de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre la tierra del bueno y del malo. Dios es bueno con todo el mundo, pero su presencia es algo muy delicado. Su presencia no la comparte con cualquiera. Su intimidad no es con cualquiera. Él se relaciona con amigos, pero en especial con hijas e hijos. La presencia de Dios nos permite esa relación. Y cuando lo recibieron entonces los israelitas, entonces llegamos a 1 Samuel capítulo 7 verso 1, que sucedió otro suceso con el arca. Cuando se enteraron los israelitas, el rey David, viene el arca, viene el arca. Se pusieron contentos, se llenaron de gozo. David
David tomó el carro nuevo, puso el arca y la empezó a llevar, se la quería llevar a Jerusalén. ¿Qué sucedió? Léalo después. El carro nuevo tropezó, los bueyes tropezaron. Y el arca tambaleó ahí arriba. Y parecía que se iba a caer. Y vino un hombre llamado Usa y quiso sostener el arca, extendió su mano. Y cuando tocó el arca cayó muerto. Dios es muy delicado con su presencia. Es que nadie, a excepción de los sacerdotes, podía ni ver ni tocar el arca. Se entristeció David y dijo: vamos a dejar el arca en otro lado. Y la llevaron entonces, capítulo 7, el verso 1, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años en la casa de este hombre. Dijimos que era la presencia de Dios. Causó un daño enorme a los filisteos. Un israelita la tocó y cayó muerto. Se entristeció el corazón de David, porque David era un verdadero adorador. Él amaba el arca. Él amaba la presencia de Dios. Como el mejor de estos hijos de Dios hoy en día, que aman la presencia de Dios. Danzaba David alrededor del arca. Su corazón estaba contento. El arca con nosotros. Y todo esto sucedió. Quedó muy triste David. 20 años. Y sabe una cosa, en la casa de este hombre, Abinadab, el arca pasó sin pena y ni gloria en ese lugar. Abinadab, como siempre, tenía en su casa el arca, su hijo encargado de cuidarla. Uno podría suponer y decir, bueno, entonces, ahora Abinadab tiene el arca de Dios en su casa. ¡Qué casa bendecida! Imagínense, qué privilegio, qué honor, que ese objeto sagrado, santo, ahora estaba en su casa. Pero sin embargo, nada pasó. Y vamos ya para resumir. Pasaron 20 años que no pasó nada. Y dice la Escritura, en 2 de Samuel, el que hemos leído, en el capítulo 6, verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Esto es lo que estábamos hablando, lo mismo que sucedió. Y los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y nos habla y relata aquí la experiencia que ya leímos en 1 de Samuel. Pero en el verso 12 dice, me gustaría leer antes, se nos van los minutos volando. El verso 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hace 20 años de atrás, Usa murió. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo.
cambió de casa. De Abinadab, quería llevarla a David a Jerusalén, se acordó que había cometido un error, el problema era un carro nuevo, el arca no tenía que ser tocada por nadie, por eso fue llevado a la casa de Abinadab. Y ahora, entonces dice David, vamos a esperarnos, vamos a consultar con Dios, voy a hablar con los profetas, voy a hablar con los sacerdotes, no vamos a hacer las cosas apresuradas, voy a ver cómo voy a llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y entonces dice la Escritura de que cuando llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, dice la Escritura de que David se puso contento. Hay muchas cosas que me gustaría leer, no las podemos leer por razón de tiempo. Pero dice que volvió luego David para bendecir su casa. Y sucedió lo de su esposa Mical, que se burló porque él danzaba en la presencia de Dios. Y aconteció el capítulo 7, el verso 1, que dice que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Anda, le dijo Natán al rey, todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Y sigue hablando, me gustaría que usted lo lee luego en su casa. Y entonces usted va a encontrar de que estuvo 3 meses el arca en la casa de Abinadab. 3 meses. 3 meses. Pero esos 3 meses fueron de gran bendición para Abinadab. Obed-Edom, perdón, 20 años en lo de Abinadab. 240 meses, 20 años. En la casa de Abinadab. Nada pasó. Pero en 3 meses nada más, Obed-Edom recibió una gran bendición. No podemos relatar todo, pero yo quiero enfocarme en esto nada más. ¿Por qué la diferencia? 20 años en la casa de un israelita. Nada se pasó, ni un milagro, ni una prosperidad importante. No habían crecido espiritualmente, que ese es el mejor y mayor crecimiento que los hijos de Dios debemos de tener. No tenemos que apuntar a lo material en la vida, porque si uno se guía por lo material, vemos que montones de hijos del diablo tienen muchas cosas, pero hay gente que corren detrás del dinero, del dólar, de la posición, del puesto. Gente que, y no me estoy refiriendo a filisteos, incrédulos, me estoy hablando de creyentes. 20 años en la casa de un creyente de corazón frío. Alguien que no le importaba tanto el arca, está aquí, qué bueno. Pero no tenía un corazón para Dios. Porque la bendición que emana del arca depende de la condición del corazón. La Biblia nos habla y nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? ¿Cómo es nuestro corazón? Yo sé que le estoy hablando a creyentes aquí. Eso creo. La mayoría, todos quizás. Creyentes. Quizás algún filisteo está mirando ahí el video. No sabemos. Pero, ¿qué corazón tiene un
Dios? ¿El de Abinadab o el de Obed-Edom? La diferencia está en los frutos. Los frutos. La casa de Abinadab, 20 años. Ni para atrás ni para adelante. Como 20 años perdidos. Pero la casa de Obed-Edom, 3 meses. Una gran bendición. Un gran avivamiento familiar. Una gran bendición para aquel lugar de la casa de Obed-Edom. ¿Cuál es nuestro corazón? Por eso dije casi al comienzo la diferencia de los creyentes entre el carnal y el espiritual. El carnal no el que se guía por el espíritu vivificado por Dios, sino el que se guía por su engañoso corazón. El corazón que quiere la ventaja. El corazón que busca satisfacer los deseos de la carne. El corazón que solo anhela lo terrenal. El corazón que quiere emociones. El corazón que busca y busca aún lo que sabe que es contrario a Dios. E insiste en la maldad, en lo malo. Porque, repito, engañoso es el corazón del hombre. Abinadab tenía ese corazón. Y lo triste es que ese corazón gobernaba a Abinadab. Cuando somos gobernados por el alma, el corazón del hombre, somos gobernados por las emociones. Tripartito, recuerda. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando el ser humano es gobernado por el alma. ¡Oh, qué hombre tan dulce! Esta persona tan delicada. ¡Qué bonito! Cómo habla, cómo se conduce. Las emociones son engañosas. No es lo que ve el ojo del hombre. No es lo exterior. Es lo que hay dentro. Amén. Abinadab no le puso mucha atención al alma. Cuando nosotros, escuche esto, cuando nosotros no le ponemos mucha atención a Dios, y voy a decir algo duro, cuando nosotros no le ponemos mucha atención a Dios, no espere que Dios le ponga mucha atención a usted. ¿Aló? Es que yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi fuerza, con toda mi mente. ¿Sí? ¿Sí? Así como Obed-Edom. ¿Y los frutos? Por sus frutos los conocerás. ¿Cuándo nos damos cuenta que nuestra vida está en bendición? ¿Porque ganamos mucho dinero? ¿Porque estamos en Estados Unidos? ¿Porque tenemos una linda y bonita casa? ¿Porque tenemos un carro del año? ¿Porque tenemos un yate, un bote? ¿Porque tenemos más de un carro? ¿Porque tenemos una cuenta bancaria que allá ni por asomo teníamos en nuestra patria? ¿Porque ahora tenemos 2 o 3, 4, 5 tarjetas de crédito y podemos gastar a destajo? ¡Oh, qué importante soy! ¿Y lo espiritual? ¿Y los frutos del Espíritu? Y lo que dice la Escritura acerca de los que aman a Dios, que no
son personas que se guían por emociones. No. Porque el que se guía por emociones siempre fracasa. No te emociones con nada ni nadie. Si hay algo que nos tiene que emocionar, es Dios nada más. El brillo del oro, la belleza de las personas, los éxitos del mundo, la posición, los títulos, cargos. Yo soy fulano de tal y tengo un trabajo muy importante, tan importante que muchos no van a alcanzar nunca. Yo soy especial. Así piensan los de engañoso corazón. La gente soberbia, envanecida, los que buscan satisfacer solo los sentidos de la vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto. En definitiva, los que solo persiguen satisfacer el alma, su corazón. Ese fue el cristiano carnal, en el cual no se ve ningún progreso espiritual. 20 años estuvo en una casa el arca y no se vio nada. 3 meses en otro hogar y fue una revolución, un impacto, una gran bendición. ¿Cuánto hace que tú has comenzado una relación con Dios? ¿Cuánto hace que la presencia de Dios, que no me cabe ninguna duda, te agrada? Nos gusta a todos cuando la empezamos a aprender a disfrutar, a vivir. A mí me emociona la presencia de Dios también. Es hermoso, es maravilloso disfrutar al Señor Jesús. Algunos dicen, yo estoy contento, estoy feliz porque Dios me salvó del pecado y de la destrucción y la muerte eterna. Es verdad, tal cual. Pero son pocos los que le dan gracias a Dios por su presencia y dicen, ahora disfruto la vida, la verdadera vida en Cristo. Ahora Jesús es mi delicia. Jesús es mi disfrute. Antes era el dinero, la fama, la belleza. Antes eran los afanes de la vida. Pero ahora es el Señor Jesucristo. ¿Ves la diferencia? Porque el que ama a Cristo, ama su presencia. El que ama a Cristo, deja de lado cualquier cosa por el Señor. Cualquier cosa. Porque ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a Dios por sobre el dinero, sobre la fama, sobre la posición. Ama a Dios sobre todo, aún sus seres queridos, aún sus propios hijos. Ama a Dios más que a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a padre, madre, trabajo. Todo pasa a un segundo plano cuando el primero es Dios en nuestra vida. ¿Es así? ¿O a medias? 20 años, Abinadab, y nada. 3 meses, Obed-edom. Una gran diferencia. 3 meses. Nada más que 3 meses. Pero se vio la presencia
¿Y tu casa? ¿Cómo está? ¿Cuánto tenemos para hablar? Pero creo que me voy a parar aquí porque si ahora sí se van a ir. O sigo media hora más. ¿Y tu casa, hermana, hermanita? Prometo terminar aquí. ¿Cómo está tu casa? De perillas, pastor. Yo que cuando alguien le pregunta, hermano, ¿cómo anda usted? Ah, bien, para la gloria de Dios. Pero por dentro está destruido. No está bien. Se le ven los ojos. Se le ven sus actitudes. Se sienta en la silla y ya está. Si está Cristo en el corazón, hay vivacidad, hay gozo, hay alegría, hay entusiasmo, porque hay vida. Pero como no tiene esas cosas, tiene que fingir, forzar algo que no es, algo que no tiene. Es la triste realidad de muchos, entre comillas, cristianos. Pero el domingo tengo que ir para tratar de calmar un poco la voz de la aguda conciencia que siempre está ahí vigente. Pero pastor, yo voy a la iglesia de vez en cuando, pero voy. ¿Sigo un poquito más? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Sí, yo nací de nuevo, soy cristiano, cristiana, amo a Dios por sobre todas las cosas, de la boca para afuera. Adentro no está Cristo reinando. Hay otras cosas que ensucian el lugar de la presencia del Señor. Pensamientos, planes, castillos en el aire, ideas. Yo quisiera esto y quisiera el otro. ¿Y por qué no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos mal. ¿Por qué no viene la bendición y la prosperidad espiritual a nuestra vida? Porque hace 20 años que está ahí al alcance de la mano, pero no nos hemos atrevido a hacernos realmente de la presencia de Dios. Porque no hemos valorado, no hemos entendido lo importante que es que si amo a Dios, agarrarme a Él con todas mis fuerzas. Cuánta gente sufriendo, pero lo triste, cuántos cristianos que sufren en silencio. Que sufran los filisteos. No hay ninguna gran revelación ni ciencia. Porque el que está en las manos del diablo, claro que va a sufrir. Pero que un creyente, vez tras vez, golpe tras golpe, situación tras situación, siga siendo expuesto a la contrariedad, arbitrariedad, al fracaso. Una vez alguien me dijo, sí, pastor, yo me casé 3 veces. Pero nunca yo fracasé, ¿eh? Nunca fracasó y se casó 3 veces. Y ni hablar de lo que se casaron 5, 6 o 7, ¿no? Nunca fracasaron. No, según ellos, no.
porque siempre nos ha tocado besar el fracaso. Pero Dios no nos llama más a sufrir, sino a enseñarnos, a que aprendamos a disfrutar de su presencia. A eso te llama Dios, mi hermana, mi hermano. Su presencia, Señor. ¿Cuánto lo necesita alguien que sufre en silencio, sin esperanza, sin saber a quién acudir ni a ir? No sabe qué hacer. Quizás algún día tú estuviste en una situación similar. No sabías qué esperar del futuro, de la vida. Parecía que todo se había derrumbado. Todo era escombros a nuestro alrededor. Pero ahí la mano de Dios se extendió y nos sacó de esa miseria. No nos olvidamos de esas cosas, ¿verdad? Es bueno no olvidarse nunca. No para volver a experimentar un dolor, no, sino para recordar que siempre Dios ha estado cerca nuestro. Dios ha estado contigo, mi hermana, mi hermano, pero Él quiere que le disfrutes. Él quiere que disfrutes del arca, del pacto, de su presencia. Olvídate de lo secundario. Que al cielo va a entrar una naturaleza nueva en Cristo. Las demás cosas se van a quedar. Todo se va a quedar. El carro del año, la fama, el puesto, el dinero. ¿Y de quién va a ser lo que has atesorado cuando ya no estés aquí? Si es que algo tienes, ¿de quién? Hemos pensado en esas cosas. Es que yo soy joven, pastor, yo voy a disfrutar de la vida primero. La vida, si la vida no es nuestra, estamos en las manos de un Dios vivo y verdadero. Hoy le damos gracias a Dios porque nos despertamos con vida. Se inflamaron nuestros pulmones y aspiramos el aire. Nuestro corazón empieza a latir más rápido. Nuestra sangre a fluir por nuestras arterias y venas. Nos incorporamos y decimos gracias, Señor, por un nuevo día. Pero gracias, Señor, porque este día es un día de bendición. Porque no solamente me levanté por levantarme, o me levanté para trabajar, o me levanté para otra cosa, sino que me levanté para tu gloria. Tu gloria, Señor. Tu gloria. Es tu gloria la que debe de brillar sobre nosotros. Su gloria. La gloria del Señor. Pero Dios que lo ve todo y nos mira. En muchas vidas no ve su gloria resplandecer, sino que hay oscuridad, dolor, tristeza. Hoy es el día. Hoy es el día. Un día de cambio. Un día verdaderamente diferente. Hoy es un nuevo día para ti, hermana, hermano.
Solo una decisión determinada, determinado. No como antes, que dije, sí lo voy a hacer, y nunca se concretó. Si escuché lo que dijo el predicador, leí lo que dice la palabra, me emocioné, me gustó. Pero cuando llegó el momento de la decisión, el momento de la decisión es el momento cuando enfrentamos lo que hay que cambiar. Ahí fuimos flacos, débiles. Y otra vez, al mismo pozo de siempre. La misma piedra. El mismo barro. La misma sensación de vaciedad. De suciedad. La mente sucia. El corazón también. Hoy es día de salvación. Y guardad irreprensible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendas palabras inspiró el Espíritu Santo a hablar o a escribir el apóstol Pablo. Todo vuestro ser. No la mano, nuestro brazo, no, todo quiere Dios. Dios quiere todo. ¿Habrá alguien dispuesto hoy a darle el corazón al Señor? ¿Habrá alguien que le diga no a su corazón y siga a Cristo? ¿Habrá alguien al que está viendo el video que quiere decirle sí al Señor Jesús? Ya terminamos, vamos a orar. Pero no puedo dejar de hacer esa invitación. ¿Habrá alguien acá que quiere decirle sí a Cristo? Levante la mano en el lugar donde está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar, póngase de pie. Los que han levantado su mano. Basta con el engañoso corazón. No te va a guiar a ningún lado. No llegarás a ninguna parte. De la mano del Señor es que vamos camino a la tierra de Canaán, a la gloria celestial. De la mano del Señor. Vamos a orar. Y vamos a orar por los enfermos. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tu alma herida, tu cuerpo enfermo, tienen solución. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por las manos que se han levantado, las que se siguen levantando. Señor, bendice a cada uno, Señor, aquellos que ven el video, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, poderosamente nuestras vidas y la de todos aquellos, Señor, que se han identificado con tu palabra y la han hecho suya, Señor. En este día una bendición especial en el maravilloso nombre de Jesús. A cada amiga, amigo que está escuchando, que está viendo, ahora declaramos en el nombre de Jesús que Dios tiene un plan especial contigo. Recibe a Jesús ahora en tu corazón. Tu vida va a ser diferente, va a cambiar. Di, sí, Señor Jesús, te recibo ahora. Lléname de tu presencia, Señor. Así dile al Señor. Él te va a entender, Él escucha y Él va a acudir a tu vida, a tu corazón. Él va a entrar y vas a empezar a experimentar un cambio en tu corazón. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Oh Señor, el nuevo nacimiento, Señor, se gesta en muchos corazones y vienen a la nueva vida en Cristo, porque ahora que están en Cristo, Señor, son más que bendecidos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén, aleluya, amén. Da el día amén conmigo, mi hermana, mi hermano. Gloria a Dios, amén, amén. Sí, así sea, Señor, así sea. Así sea, Señor.
Así sea con cada uno, con cada una en esta hora. Así sea. Así, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos con la maravillosa paz del Señor Jesús. Dios le bendiga a todos, también a los que ven el video. Dios le bendiga. Recuerden ir a nuestro canal de YouTube, Pastor Carlos de Betá. Comparta el video, Pastor Carlos de Betá, en YouTube. También en la página de Facebook, Pastor Carlos de Betá. Dios le bendiga a todos.